Gracias por acordarme, perdón. Ya, les decía que ese primer problema está en el Serway y Napo. Ahí usted, como siempre, elijan el problema que quieran que resolvamos. El segundo problema también es un problema típico, es un poco más complejo porque tenemos dos cuerpos, ya tenemos un sistema aquí. Y el tercer problema es poleas, que las poleas también suelen ser un poquito más complejas. Así que elijan uno para que veamos ahora. Ya, bacán. Veamos el problema 2 entonces. Déjenme buscarlo que lo debo tener por aquí. Ya, vamos a ver el problema 2. Algo les iba a decir y se me olvidó. Sí. Que bueno, quería proponerles hacer como un horario de consulta, quizás no todas las semanas, pero semana por medio, yo creo. Si les acomoda, si es que están con tiempo o si es que están muy colapsados con esta vuelta a clases. Ahí ver un horario en que nos acomoda a todos y bueno, lo voy a proponer común para todas las secciones igual. Ya, para que ese horario esté, bueno, disponible para ustedes. Igual de dinámica en general, como que los problemas no es que haya como más dificultad, eh, como que todos los problemas son más o menos similares, sigue la misma guía, lo que sí se pueden ir agregando más cosas, como por ejemplo, puedo agregar movimiento circular acá. Y ahí tengo que tener mucho ojo, que yo creo que es lo que vamos a ver en la próxima ayudantía. Les voy a intentar subir el video esta semana para que le empiecen a echar un ojo. Tienen que tener ojo con las aceleraciones. Cuando estamos hablando de aceleración centrípeta, hacia dónde apunta la aceleración centrípeta y esas cosas. Ya, pero en general no es mucho más complicado que esto. Ya, así que vamos con el problema 2. No, el problema 2 no es eso que dice Fabián. El problema 2 es una cosita así, una superficie, hay una cuña que tiene un bloquecito encima. Un bloquecito de masa M pequeña, la cuña tiene masa M grande y se le aplica una fuerza. F. Ya, y dice, voy a subir el volumen acá. Dice una cuña lisa de masa M se desliza bajo la acción de la fuerza horizontal F. Sobre ella se coloca un bloque de masa M pequeña. Parte A dibuje todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas y parte B dice determine el valor de F para que el bloque más pequeño no resbale de la cuña. Ya, entonces, como dice ahí, dibujamos todas las fuerzas para cada uno de las masas, ¿ya? En dinámica siempre hacemos eso. Si tenemos un sistema que está compuesto por más de una masa, hacemos diagrama cuerpo libre para cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces primero vemos el DCL, diagrama cuerpo libre, para la cuña. Cuando nosotros hacemos el DCL acá en Física 1, lo podemos ver como un cuerpo puntual, ya como un puntito sobre el cual sobre el cual se le aplican todas las fuerzas. Ya en Física 2 lo van a ver distinto, va a ser como un sistema extendido donde importa en qué punto aplico la fuerza. Pero acá da lo mismo. Entonces tenemos la cuña.
que va a ser un punto. Ya, ¿y qué fuerzas me podrían decir ustedes que están actuando sobre la cuña? La cuña es esta, el triangulito. M, ya, sí, ¿verdad? Esta, la normal, el peso F. Ya, súper. Ahí creo que las dijeron todas. Ya, yo siempre que hago un DCL, primero como que me dibujo unas líneas para poder guiarme, como un sistema de referencia. Ya hice. Ya, entonces la cuña va a tener su propio peso, que siempre es vertical hacia abajo, mg. Ya, va a sentir también esta fuerza F. Va a sentir la fuerza normal de la superficie. Acuérdense que la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces va a ir para allá. Me queda un poco chueca, pero es para arriba, se supone. Voy a poner normal 1. Y además acá Cristóbal menciona que se le aplica la fuerza que ejerce este cuerpo sobre la cuña, ¿verdad? Y este cuerpo estaría en esta dirección aplicando la fuerza, porque está en diagonal. Hacemos la prolongación. Entonces aquí yo a esto le voy a poner N2. ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo así como una normal? Lo vamos a ver ahora cuando veamos el DCL de la masita, ¿ya? Del bloquecito chiquitito. Ya, entonces hago lo mismo. Lo veo como un cuerpo puntual, la masita chiquitita. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masita chiquitita de arriba? Díganme ustedes. Ya, súper. Vamos a tener el peso, que de nuevo el peso siempre va. Me pongo así un sistema de referencia. Y el peso siempre va vertical para abajo. M chiquitito, G. Y vamos a tener una normal, ¿verdad? Y en este caso, de nuevo les repito, la normal siempre es perpendicular a la superficie, y en este caso la superficie está inclinada, ¿ya? Es este plano descrito por la cuña. Entonces aquí vamos a dibujar esa misma línea. Y... ahí está. Y perpendicular a esa, vamos a poner esta normal, que va a ser la normal de la cuña, ¿verdad? Ya, y acá recordamos nosotros que tenemos la ley de acción y reacción. O sea que si este cuerpo M le ejerce una fuerza a la cuña le va a ejercer una fuerza de la misma magnitud y en la misma dirección, pero en distinto sentido, al cuerpecito M pequeño. ¿Ya? Y eso, esta ley de acción y reacción aquí, se ve en estas normales. N2 sería la fuerza que ejerce el cuerpo M chico sobre M grande, y esta N sería la fuerza que ejerce el cuerpo M grande sobre M chico, ¿verdad? Y que les dije que tenían la misma magnitud y la misma dirección, pero en distinto sentido. Entonces, como tienen la misma magnitud, esto también sería N2. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Buena, bacán. Ya, hasta ahora, con el DCL. ¿Hay preguntas? Profe, ¿podría repetir lo de N2? Obvio, obvio que sí. Ya, mira. Ya, nosotros sabemos que el cuerpo no hay ninguna otra. Si es que hubiera, por ejemplo, rosa, ya, es que eso es otra cosa importante. Si es que hubiera rosa, habría roce, pero no hay. Así que solamente están actuando esas dos sobre este cuerpo.
¿Ya? Y después me voy a detener en una cosita que les quería decir, que te la voy a anotar para que no se me olvide. Ya. Ya, lo que decía el compañero esto de esta fuerza N2 era que sabemos que el cuerpo M chico va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo M grande, ¿ya? Y por la ley de acción y reacción, el cuerpo M grande le va a ejercer una fuerza de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en distinto sentido a este cuerpo M chico, ¿ya? O si no pasaría lo que yo les decía adelante, que uno de los dos cuerpos empezaría a levitar, o si no, atravesaría así, ¿ya? Pero como no pasa eso, como están así en un equilibrio en esa dirección, tienen igual magnitud las fuerzas de acción y reacción. Entonces, esta fuerza N2 de aquí sería la fuerza que ejerce el cuerpo M minúscula sobre el cuerpo M grande, ¿verdad? Y este de aquí sería la fuerza que ejerce el cuerpo M mayúscula sobre el cuerpo M chica, ¿ya? Y tienen la misma magnitud, o sea, los dos valen N2, y tienen la misma dirección, ya están en un mismo eje, pero tienen distintos sentidos, o sea, apuntan para lados contrarios. ¿Ya se entiende un poquito mejor? Sí, profe, gracias. Ya, acá. Claro, eso hace como que estén en equilibrio en esta dirección, po, en la dirección donde está esta fuerza. Ya hace que no se mueva. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una sumatoria de fuerzas en ese eje, en esa dirección, va a ser igual a 0. ¿Ya? Y lo otro importante es que tener muy en consideración, aquí voy a cambiar de color, esta fuerza. Esta fuerza está siendo aplicada sobre la cuña, ¿ya? El bloque M chico no tiene idea de lo que está pasando afuera, ya no tiene idea que se le está aplicando una fuerza a este M. Ya lo único que siente va a ser como la transmisión de esta fuerza a partir de esta. Ya, y ahí vamos a ver cómo se relacionan, ahora un poquito más adelante, vamos a ver cómo se relacionan las aceleraciones para que este cuerpo también se mueva. ¿Ya? Pero a priori, así como cuando uno hace el DCL, a mí me importan las fuerzas que están tocando al cuerpo, ya no las fuerzas que el cuerpo no ve, ¿cachai? Entonces a eso me refiero, este cuerpo no ve esta fuerza, porque no lo está tocando directamente. Entonces cuando llego al DCL, a mí solamente me importan las fuerzas que están tocando a mi cuerpo, ¿ya? Bueno, y la gravedad. Así que ojo con eso. Y ahora vamos a las ecuaciones, que me dicen que esto se está moviendo, ¿verdad? Ya, sí. Esta cuestión se mueve horizontalmente y me dicen qué valor tiene que tener la fuerza F para que el bloque más pequeño no resbale. Ya, perdón, es que estaba viendo mis apuntes. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para la cuña. ¿Ya? Y vamos a poner acá los sistemas de referencia. Yo de nuevo me los pongo como quiero. En este caso yo sé que todo el sistema se mueve horizontalmente, así que convenientemente voy a poner el sistema de la cuña en ese mismo sentido, así como el eje típico, eje vertical en Y, y horizontal va a ser el eje X. Ya, entonces, ahora tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Yo lo primero que hago siempre es fijarme qué fuerzas no están en esos ejes. Ya, por ejemplo, acá tenemos la fuerza N1 que está en el eje vertical, el peso también está en el eje vertical, la fuerza F está en el eje horizontal, pero acá N2 está en un cuadrante. Entonces yo necesito descomponer esa fuerza tal que me quede en mis ejes. Entonces me voy a eso. Tengo la fuerza N2, ya, y acá, no sé si alguien fue como a una de las primeras clases que hicimos cuando recién empezó el paro, que era como una clase de consultas, o la revisó.
que yo les enseñé como una técnica de descomponer vectores. Pero bueno, acá voy a dibujar este vector n2. Dibujo a este el eje vertical y a este el eje horizontal. Ya, acuérdense que cuando yo descompongo los vectores, yo voy a ver la, ¿cómo se llama esto? La proyección de mi vector en esos ejes. ¿A qué me refiero con esto? A que esto, por ejemplo, este vector n2, se va a proyectar, o sea, voy a extender una línea hasta que toque el eje, una línea perpendicular. Ya, entonces si esto vale n2 y esto es mi eje y, esta va a ser la componente en el eje y de mi vector. Entonces esto va a ser n2, pero la componente en y. Y lo mismo para el otro lado. Este es el eje x, entonces acá esto es, hasta aquí, va a ser la componente en x de n2. Pero vemos que esto es lo mismo que esto, ¿ya? Así que lo voy a anotar acá abajito. n2x. ¿Alguien habla? Ya, parece que tenía el micrófono prendido, ¿no? Ya. Entonces, tenemos eso. Entonces, esto va a ser la componente en y del vector n2, y esta va a ser la componente en x del vector n2. ¿Y qué hacemos? Voy a subir un poquito para que veamos el dibujo. Yo sé que aquí, porque en el dibujo me lo muestran, hay un ángulo alfa, ¿verdad? Entonces yo intento, siempre busco como en qué parte de aquí yo puedo replicar ese ángulo alfa. En este caso yo voy a hacer una línea aquí, que es perpendicular a esta, y que esta me va a imitar a la cuña, como a mi plano inclinado. Como que esto con la horizontal, y acá tengo lo mismo, la cuña con la horizontal. Entonces aquí va a ir el ángulo alfa. Entonces, aquí necesito que me digan si van entendiendo o si van quedando con preguntas, ¿ya? Este eje de aquí es perpendicular a este, ¿verdad? Entonces esto me forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué hay? Porque lo que les decía es que yo intento buscar dónde puedo imitar este ángulo. ¿Ya? Y acá yo les digo que esto es como la diagonal de la cuña con la horizontal me forma un ángulo alfa. Entonces yo lo intento buscar aquí. Yo siempre cuando hago los DCL me dibujo como un asterisco, ¿ya? Y acá estaría la diagonal de la cuña con la horizontal. Entonces aquí se forma este mismo ángulo alfa que en el dibujo. ¿Ya? Yo siempre intento hacer lo mismo, como que veo dónde puedo copiar el ángulo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Ya, entonces ahora lo que les estaba diciendo es que este eje forma 90 grados con este, ¿verdad? Entonces si este vale alfa, este pedacito de aquí, voy a hacer una flecha para que no me quede tan feo, va a valer 90 grados menos alfa, ¿verdad? Si esto vale 60 grados, esto va a valer 30, ya que va a ser 90 menos alfa. Pero si yo ahora me fijo, acá yo tengo el eje horizontal, con el eje vertical también me forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si esto vale 90 menos alfa, este pedacito, como todo forma un ángulo de 90 grados, va a valer alfa. ¿Tenés? Y así puedo seguir durante todo mi asterisco. Esto con esto forman un ángulo de 90 grados, entonces si esto vale alfa, este pedacito de aquí vale 90 menos alfa. Esto me forma un ángulo de 90 grados, si esto de aquí vale 90 menos alfa, esto de aquí vale alfa. Lo mismo, acá tengo 90 grados, si esto vale alfa, esto es 90 menos alfa. Acá esto forma 90 grados, si esto vale 90 menos alfa, entonces este pedacito de aquí vale alfa, y este valdría 90 menos alfa. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que yo copio mi ángulo en alguna parte donde lo pueda hacer, donde lo pueda copiar, y después ángulo por medio vale alfa.
O sea, esto vale alfa, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. ¿Y de qué me sirve toda esta cuestión? Que ahora yo me voy aquí donde yo estoy descomponiendo los vectores y miro. Acá yo sé que esto vale 90 menos alfa y alfa está en esta parte. Y entonces aquí yo tengo alfa. Y ahora yo puedo ver mi triangulito rectángulo y puedo descomponer los vectores. Entonces esto es algo así. Esto es alfa. Esto es N2. Aquí el adyacente es N2i. Y esto es N2x. Y ahí puedo usar trigonometría y puedo calcular las componentes en el eje X y en el eje Y. Aquí sí se dan cuenta como que lo tuvimos que dar vuelta para que calzara, pero bueno, lo pueden ver acá igual. Sí, de hecho yo creo que eso es un poquito menos confuso. Les voy a borrar este triángulo que hice abajo porque se pueden confundir. Ya, ¿se entendió hasta aquí antes de que apliquemos trigonometría? Todavía no nos vamos a meter con eso hasta que haya quedado claro esta parte. ¿De dónde saqué el ángulo? ¿Se entiende? Ya, bacán que se entienda. Eso, chiquillos, es importante que sepan descomponer vectores, ¿ya? Y de esto lo van a ir haciendo cada vez más rápido. Después como que ya ni siquiera van a necesitar hacer este mono y van a decir como, ah, esa es la componente que es el seno. Pero eso después de que practiquen alto. Ya, entonces, acá, trigonometría. Seno de alfa va a ser igual, cateto opuesto, o sea, n2x, la componente en x de n2, dividido en la hipotenusa, que sería n2. Entonces la componente en x va a ser igual a, esto pasa multiplicando, n2 por el seno de alfa. Y ahora vemos el coseno. Coseno de alfa, este angulito alfa. El coseno es el cateto adyacente, o sea, este, dividido en la hipotenusa. Entonces la componente en el eje Y de n2 va a ser igual a n2 coseno de alfa. Ya, y ahora sí que tengo todos mis vectorcitos descompuestos, hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a ver primero el eje Y. Voy a subir para que veamos las fuerzas. En el eje Y, ¿qué vamos a tener? La normal, ¿verdad? Está N1. Vamos a tener el peso. Y vamos a tener la componente en Y de N2. Entonces voy a bajar. Vamos a tener la normal N1 menos mg menos la componente en I de N2. Va a ser igual a M, esta es la masa del bloque donde yo estoy sumando, haciendo la sumatoria de fuerza, por su aceleración aérea. Y esto, yo sé cuánto vale porque está aquí. Entonces va a ser N1 menos mg. Ya, al tiro voy con eso. Menos N2 coseno de alfa va a ser igual a M por A. Ya, acá lo que hice fue decir que esto, perdón, me molesta, siento que los mareos sí subo y bajo tanto. Lo que hice fue hacer esto, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo, en el eje donde yo estoy haciendo la sumatoria de fuerzas. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas primero en el eje Y y después en el eje X. O primero en el eje X y después en el eje Y, como ustedes quieran. Entonces veo qué fuerzas están actuando en el eje Y. En este caso, en el eje vertical está actuando la fuerza N1, está actuando el peso, y está actuando la componente en el eje Y de esta fuerza, ¿verdad? Hasta ahí, ¿se entiende? Ya, acá. Entonces eso es lo que tengo acá. Está actuando la fuerza N1 es positiva porque va hacia arriba y yo me definí los positivos para arriba.
está actuando la fuerza peso, negativa porque el peso va para abajo y de nuevo yo me definí los positivos hacia arriba. Y la componente en I de N2 también me apunta hacia abajo. Si lo vemos aquí, en este monito, me apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces también va negativa. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo, en este caso va a ser la masa de la cuña, por su aceleración en el eje Y. ¿Ya? Y eso es lo que tengo aquí. ¿Se entiende ahora? ¿Todavía hay preguntas con eso? Ya, bacán. Ya, entonces, y ahora vemos. Si es que yo puedo decir algo con respecto a esta aceleración. Voy a volver a subir, perdón. Estoy viendo la cuña, ¿verdad? Y yo estoy diciendo cómo se mueve el cuerpo, están actuando las fuerzas en el eje Y, o sea, en el eje vertical, así, pum. Y miro, estas fuerzas, ¿hacen que mi cuerpo acelere? Esto quiere decir, ¿el cuerpo empieza a levitar o se va para abajo? Y no, ¿verdad? Claro, entonces está ahí en un equilibrio, está quietecito en el eje Y, no se despega nunca de la superficie. Entonces, como no se despega nunca, estas fuerzas no hacen que mi cuerpo acelere. Entonces, esta aceleración de aquí es 0. Entonces, yo voy a tener que N1 menos mg menos N2 por el coseno de alfa va a ser igual a 0. Y esta va a ser mi primera ecuación. Le voy a poner un 1 porque después las vamos a usar todas. Y hago lo mismo con el eje X. Sí, por supuesto. Ya, voy, perdón. Ya, yo tengo mi sumatoria de fuerzas y veo si es que puedo decir algo con respecto a la aceleración. Hay veces que no puedo decir nada, pero ahora intento ver si es que puedo decir algo y miro mi mono, cómo se está moviendo el mono. Yo estoy viendo todas las fuerzas que están actuando en el eje vertical, ¿verdad? Y pienso, ¿estas fuerzas hacen que mi cuerpo se mueva en este eje? ¿Que cambie su posición de equilibrio o su velocidad constante? Esto quiere decir, hacen que el cuerpo empiece a levitar, porque eso es lo que haría en el eje Y, ¿verdad? Que el cuerpo empiece a subir, o que pase para abajo, como que atraviese la superficie. Y miro en mi problema, veo cómo me lo describen, cómo se está moviendo, y no, no pasa eso. Entonces, en este eje Y, en este eje vertical, yo tengo que la aceleración es 0. Solo en el eje vertical. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Ya, bacán. Entonces aquí puedes simplificar aquí esta ecuación. Y ahora voy con el eje X. Ya, bueno, y aquí pongo que la aceleración en Y es 0, entonces me queda 0 multiplicado por m igual a 0. Y me queda esa primera ecuación. Entonces ahora hago lo mismo con el eje X, hago la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué va a hacer? Voy a volver a subir al DCE. En el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Solamente voy a tener la fuerza F y la componente en X de N2, ¿verdad? Que estaría ahí, pum, en el eje horizontal. Entonces las escribo. Tengo la fuerza F positiva porque va hacia la derecha, yo a la derecha me definí los positivos, menos, porque va hacia la izquierda, la componente en el eje X de N2. N2X. Igual a, fuerza igual a m por a, la masa del cuerpo, que es m grande, por la aceleración en ese eje, o sea, en el eje X. Y esta componente está un poquito más arriba, que va a ser N2 por el seno. Va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Ya, y acá de nuevo, voy a volver a subir. Estoy viendo las fuerzas en el eje horizontal y me pregunto, ¿yo puedo decir algo con respecto a la aceleración? O sea, en verdad aquí lo único que podría decir es que si es que esto estuviera quieto. Si estuviera quieto no tendría aceleración en el eje horizontal, pero me dicen que sí, que se está moviendo.
De hecho dice, se desliza bajo la acción de la fuerza horizontal. Entonces, efectivamente se está moviendo, entonces ya, bueno, aquí ya existe una aceleración. Que va a ser una de nuestras incógnitas. ¿Ya? Entonces, tenemos esta otra ecuación y le voy a poner ecuación número 2. Y ahí, de hecho, las voy a poner en una cajita para que no se me olvide. Ahora, hasta aquí, ¿todo claro? Ya, bacán. Acuérdense que si tienen preguntas me van diciendo, ¿ya? Ya, ahora que tenemos las ecuaciones de movimiento para la cuña, hacemos lo mismo para la masita chiquitita. Las ecuaciones de movimiento, chiquilla, uno siempre se refiere a la ecuación de movimiento como cuando aparece una aceleración. ¿Ya? Eso básicamente, que aparezca una aceleración, ya me describe cómo se está moviendo mi objeto. Ya esto nosotros le llamamos ecuación de movimiento. Ya, entonces ahora hago mis ecuaciones de movimiento de nuevo, pero para la cuña, así que voy a subir y la voy a hacer aquí al ladito, pero con otro color. Ya, y aquí tengo la masita. Entonces hago lo mismo. Acá hay que tener harto ojo, porque aquí la masita está sobre un plano inclinado, ¿ya? Y en general, chiquillos y chiquillas, en general cuando yo estoy trabajando sobre un plano inclinado, a mí me conviene rotar mi sistema de referencia, ¿ya? Y ponerlo como alineado con mi plano inclinado, ¿ya? En general. En este caso, Profe, entonces hay que hacer la descomposición de MGO, ¿no? ya, sí, si es que yo roto el sistema de referencia, ahí, claro, como dice Joaquín, yo tendría que descomponer MG. Pero en este caso yo no les recomiendo rotarlo. ¿Por qué? Porque todo este sistema se está moviendo horizontalmente. Entonces a mí me interesa la aceleración que va a tener el cuerpo M en la horizontal. ¿Ya? Pero si es que esto no fuera así, si es que todo este sistema no se está moviendo horizontalmente y, por ejemplo, este cuerpo está cayendo, ahí sí me interesa ya inclinarlo. Pero como no, como existe, de hecho, como incluso me dicen que el cuerpo M no tiene que deslizar, entonces lo puedo tomar así como el sistema de referencia tradicional. Sí, cada sistema de referencia es independiente del DCL. Sí, puedo independizarlos. Da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la aceleración de cada cuerpo en ese eje. Me da lo mismo lo que pase con el otro. ¿Ya? Y cuando ya me deja de dar lo mismo, porque yo puedo relacionar las aceleraciones. Ya, pero eso de nuevo lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora vamos con eso que yo les decía, que en este caso no me conviene tomarlo así rotado. Igual, insisto, todos los problemas de física ustedes lo pueden resolver de la manera que ustedes quieran, como a ustedes más les acomode. Solo les digo cómo sale más rápido. De la otra forma igual les va a salir. Pero a mí al menos me sale más rápido hacerlo así. Entonces aquí, como les decía, voy a tomar el sistema de referencia chuta. Me quedo choco. Así como el tradicional. El eje X hacia la derecha y el Y hacia la. Entonces aquí veo lo que tengo que descomponer. MG está apuntando justo en la dirección del eje Y y N2 es la única que está chueca, o sea que está en uno de los cuadrantes. Y hago exactamente lo mismo que hice aquí. Copio. Acá tengo el plano inclinado con la horizontal. Busco aquí en este asterisco donde tengo el plano inclinado con la horizontal. Ya, entonces aquí va alfa. Y hago lo mismo. Esto es 90 menos alfa, esto es alfa, esto es 90 menos alfa, esto es alfa, esto es 90 menos alfa, esto es alfa y esto es 90 menos. Y dibujo. Tengo el vectorcito N2, así, N2,
Aquí está el eje, el sistema de referencia, y proyecto, N2 sobre el eje Y. Entonces esta va a ser la componente en el eje Y de N2, y esta va a ser la componente en el eje X. Esto es alfa. Y uso trigonometría para descomponer. Entonces, de nuevo acá, el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, o sea, N2X, dividido en la hipotenusa. Entonces, N2X va a ser igual a N2 seno de alfa. Y lo mismo para el eje Y, o sea, para el coseno, perdón, coseno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente, o sea, este, N2Y, dividido en la hipotenusa, que sería N2. Entonces, N2. Y la componente en Y de N2 va a ser N2 coseno de alfa. ¿Ya? Aquí lo hice súper rápido. ¿Quedó claro o fue demasiado rápido? Ya, acuérdense de que si tienen preguntas me las hacen, ¿ya? O no sé, también me pueden preguntar después por correo si es que no les gusta preguntar por aquí. Ya, entonces una vez que tengo todos mis vectorcitos descompuestos, hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del cuerpo sobre el cual estoy haciendo la sumatoria de fuerza, o sea, m chico, por la aceleración en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, acá veo qué fuerzas actúan en el eje X, voy a subir para ver qué fuerzas actúan, y vamos a tener que solamente va a actuar esto, N2, su componente en X. Entonces la componente en X de N2 es esta, N2 seno de alfa. Y es positiva, ¿verdad? Porque está apuntando hacia la derecha. Entonces aquí, esto es N2 seno de alfa, va a ser igual a M por AX. Y aquí le voy a poner como un prima, que es simplemente para diferenciar esta aceleración, la del bloque chiquitito en el eje X, con la aceleración del bloque de la cuña en el eje X. ¿Ya? Para eso le puse este cosito. ¿Ya? ¿Todo claro aquí con el eje X? Sí, profe. Ya, bacán. Y lo mismo para el eje Y, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, y digo que va a ser igual a la masa del bloque chiquitito por la aceleración en Y, y también le voy a poner un cosito. Y miro, en mi DCL, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? Vamos a tener en la componente en Y de N2, positiva porque va para arriba, y el peso negativo, que va para abajo. La componente en Y es el coseno. Entonces acá, N2 coseno de alfa menos mg va a ser igual a la masa por la aceleración en Y prima. Wow. Ya, y ahora hago de nuevo lo que les dije, que uno mira. Y digo, ya, ¿cómo se está moviendo esta cuestión? El bloquecito chiquitito en el eje Y. Me dicen que no resbala. Entonces, no debería moverse en el plano vertical, ¿verdad? Entonces, la aceleración en el eje Y debería ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, yo aquí voy y digo que esto es 0. Entonces, N2 por el coseno de alfa
menos mg va a ser 0. Y ahora, ya, al tiro explico. Veo cómo se mueve este cuerpo, ya el que está sobre la cuña. Y me dicen que el cuerpo no desliza. Entonces que no se va a mover en el eje vertical. Si es que esto deslizara, si es que esto efectivamente se moviera acá, esto se movería en diagonal, ¿verdad? Entonces sí se mueve en el eje vertical, porque estaría bajando, ¿verdad? Pero en este caso no está deslizando, entonces está siempre quieto en el eje vertical, ¿ya? De hecho esto se mueve, voy a borrar esta línea, esto se mueve, el cuerpo se mueve así, con el resto del sistema. Entonces siempre su centro de masa, digámoslo así, va a estar ahí en un mismo punto en la vertical. Ya solamente se mueve horizontalmente. Entonces, como no se mueve verticalmente, no sube ni baja, podemos decir que su aceleración en el eje Y va a ser 0. Ya, entonces aquí tenemos otra ecuación que es importante y esta de aquí arribita que no la alcanzo a enumerar de hecho. ¿Qué es esto? De la aceleración en X, de nuevo lo mismo que en la resolución para la cuña, no podemos decir mucho, porque bueno, solamente sabemos que efectivamente se mueve horizontalmente, pero todavía no sabemos cuál es esa aceleración. Pero lo que sí podemos decir, perdón por subir y bajar tanto, lo que sí podemos decir es que se mueven juntos. Ya esa es la gracia de este sistema, de que no sube ni baja. Entonces, como se mueven juntos horizontalmente, van a tener la misma aceleración horizontal, y tanto la cuña como el bloque. Entonces, otra de las ecuaciones importantes aquí, yo voy a decir que la aceleración en X de la cuña, esta, va a ser igual a la aceleración en X del bloque. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación de aquí, la voy a reescribir acá abajo, voy a tener N2 seno de alfa igual a la masa por la aceleración en X. Ya eso lo vamos a trabajar con eso. Y además también voy a reescribir esto. N2 coseno de alfa menos mg igual a 0. Entonces esta va a ser la ecuación 3 y esta la ecuación 4. ¿Se entiende ahora? Y ahora tengo estas 4 ecuaciones con las que seguir trabajando. ¿Se entendió todo hasta ahora? Este es como el grueso de la parte de dinámica. Ya el resto es álgebra. ¿Ya? Sí, por supuesto. Sí, ahí como dice Cristóbal, ahora empezamos a igualar y a despejar cositas. Ya, entonces acá hicimos sumatoria de fuerzas en el eje X y vemos que el bloque efectivamente tiene una aceleración en el eje X, o sea, se mueve horizontalmente. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y vemos que no se mueve el bloque en el eje Y. Está siempre su centro de masa en el mismo punto en el eje vertical. Ya, entonces como no tiene aceleración, las fuerzas en el eje Y, que serían estas, estarían igualadas a 0. ¿Ya? Y acá vemos que el sistema se mueve todo juntito, ¿ya? Como este bloque, voy a subir, perdón, como este bloque, el de encimita, no sube ni baja, no se desliza por el plano inclinado, todo se mueve juntito horizontalmente hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, como todo se mueve juntito, es lógico pensar que tienen la misma aceleración. Su aceleración va a tener igual magnitud. O sea, si esta acelera, no sé, a 20 kilómetros por hora al cuadrado, el bloquecito de arriba va a acelerar con la misma magnitud. ¿Ya? Entonces, como son la misma, acá yo las había diferenciado, le había puesto esta cosita para diferenciarlos, pero acá digo no, que son la misma. Entonces yo la reescribo. Ya no tiene la cosita, sino que trabajo con esta. Ya, entonces ahí me queda solamente esa como incógnita. Y ahora tengo estas 4 ecuaciones. Perdón, estas 4 ecuaciones para seguir trabajando, porque si se acuerdan, a mí en el enunciado me preguntan determinar el valor de F, de la fuerza F, tal que el bloque más pequeño no resbale.
Entonces, bueno, la condición para que no resbalara es todo esto que impusimos acá, pues que las aceleraciones son iguales en el eje X y que en el eje Y la aceleración es igual a 0 en el bloque. Si es que resbalara, nosotros no podríamos afirmar esto. ¿Ya? Entonces ahora tenemos estas 4 ecuaciones y ahí, como decía el compañero, la ecuación 1, 2, 3, 4. Ahora es solamente cosa de empezar a igualar y despejar. ¿Qué pasa con la f? La despejamos, ¿ya? Porque es la incógnita, es lo que nos pregunta. ¿Ya? Entonces aquí vemos que esta es la única ecuación donde hay f. No conocemos n2 y no conocemos la aceleración. Entonces, por ejemplo, yo miro acá y de la ecuación 4 podemos despejar n2. Vamos a tener n2 coseno de alfa va a ser igual a mg, esto lo paso sumando. Entonces n2 va a ser igual a mg dividido en el coseno de alfa. Y lo otro que no conocemos es la aceleración en el eje X, pero la puedo despejar de aquí. Entonces de la ecuación 3 reemplazo esto aquí. Entonces tengo n2 por el seno de alfa igual a m por a sub x. Reemplazo. Me queda mg dividido por el coseno de alfa por el seno de alfa igual a m por a sub x. Se me van las m. Seno dividido coseno es tangente. Entonces me queda g por la tangente de alfa igual a sub x. Y ahí puedo reemplazar. En la ecuación 2, reemplazo n2 y a sub x y puedo obtener f. Entonces acá f va a ser igual a m por a sub x más n2 seno de alfa. No, esto es m grande, perdón. M por a sub x más n2 seno de alfa y reemplazo. A sub x es g tangente de alfa y n2 es mg. Ay, perdón, esto es un más. Mg dividido en el coseno de alfa por seno de alfa. Entonces, la fuerza de F va a ser igual a mg por tangente de alfa más mg por tangente de alfa. Y puedo factorizar por la tangente de alfa y por g. Y me queda que la fuerza F sería esto. Listo. Ya, quedó claro. Yo sé que esta parte la hice como a la velocidad de la luz, pero lo que importaba aquí era que pueden empezar a jugar con las ecuaciones, como que ya no tienen más incógnitas que tienen que sacar, sino que ya llegando hasta esta parte, perdón, hasta aquí, ya resolvieron todo lo que es el problema de dinámica. Y el resto es ya una parte algebraica. Preguntas, chiquillos y chiquillas. ¿Cómo que hacer con la tangente? Profe, es que no entendí si es por la división entre coseno y seno o al momento de multiplicar aparece la tangente. Ah, No no. entiendo. Es porque... Ay, se me fue el mouse. La tangente aparece porque yo sé que la tangente de un ángulo, bueno, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, pero eso también es el seno de alfa dividido por el coseno de alfa.
Entonces siempre que tenga esta expresión puedo decir que eso es igual a la tangente. Ya de ahí aparece. Entonces aquí yo tengo seno de alfa dividido en coseno de alfa. Y ahí aparece la tangente. Y lo mismo aquí. Tengo seno de alfa dividido por el coseno de alfa. Entonces aparece ahí la tangente. Sí, no se preocupen. Ya, chiquillos. Bueno, esto lo pueden revisar en el video que les subí. Creo que hice esta parte más lento. En el video de dinámica, para que le echen un ojo. Y nada, pues cualquier duda me la hacen llegar. Ya estamos en la hora. ¿Tienen más preguntas? ¿Todo lo último o esto que está en la pantalla? Ya, mira, aquí. Ya, igual voy a explicar todo lo último. Para que quede claro. Lo que me preguntan en la parte B me dice determina el valor de f. Y yo busco en todas mis ecuaciones dónde aparece f para poder despejar. Y veo que aparece aquí en la ecuación 2. Ya, yo siempre quiero despejar mis incógnitas en función de cosas conocidas. Entonces acá la incógnita que tengo es n2 y a sub x. Entonces veo de dónde, de todo el resto de mis ecuaciones, puedo despejar n2 y a sub x. Y veo que aquí en la ecuación 4 puedo despejar n2. Entonces de aquí despejo n2, el mg pasa sumando y este coseno pasa dividiendo. Y lo reemplazo en la ecuación 3 para poder calcular a sub x. Entonces esto es lo que pasa aquí. Esta es la ecuación 3. Yo reemplazo el valor de n2 que obtuve. O sea, reemplazo esto por mg coseno de alfa y me queda multiplicado por un seno. Igual a m por a sub x, se me van las m. Y acá simplemente me queda g por la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque seno dividido coseno es tangente. Igualado a la aceleración en el eje x. Entonces ahora ya conozco el valor de n2 y conozco el valor de a sub x y lo puedo reemplazar en esta ecuación, que era la ecuación de arribita, que es la ecuación 2. ¿Ya? Y reemplazo el valor de n2 y el valor de a sub x. Bajo. Y acá lo que hice fue despejar f. Entonces me queda f igual a m por a sub x. Este n2 a este lado estaba restando, entonces aquí pasa sumando. Me queda n2 seno de alfa. Sumado, y reemplazo el valor de n2 que tengo arribita y el valor de a sub x que tengo aquí. Eso. Y después factoricé. Aquí de nuevo veo que aparece una tangente. La escribo. Y después factoricé por g tangente de alfa. Porque veo que se repite. Aquí tengo g tangente de alfa y aquí tengo g tangente de alfa. Entonces factorizo por eso y al final me queda que f va a valer g tangente de alfa por m grande más m chica. ¿Se entiende? Bacán. Ya, chiquillos y chiquillas, lo dejamos hasta aquí entonces. De nuevo les repito, cualquier pregunta que tengan la hacen en el foro o a mi correo y nos vemos la otra semana. Voy a estar publicándoles cuando tenga pensado hacer el horario de consultas, ¿ya? Eso, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Ustedes igual. Chao, profe, que tenga buena tarde. Igual ustedes, que estén bien.